me ha conquistado. En lo que quieres estar, contigo siempre, contigo siempre. Quiero estar más cerca, llévame más profundo. Yo quiero conocer
Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no? Un fuerte aplauso al Señor, gloria al Señor. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que decidió pasar el domingo, parte del domingo con nosotros. Es un honor tenerle entre nosotros. Y como ya puede ver, terminamos ya con el pavo. Los que agarramos pavo, todavía ayer me agarré un lonche de un sándwich de pavo. Ya lo dejamos atrás y ya puede ver que estamos apuntándonos hacia Navidad, pero el día de hoy quiero terminar la serie que iniciamos hace unas 2 semanas, Recalíbrate. El día de hoy quiero hablarles acerca de este tema, corriendo con Dios. Y si usted está con nosotros y no es la primera vez que vienes a esta serie Recalíbrate, quiero nada más hacerles saber que hemos estado hemos estado navegando a través del libro de Jonás. Jonás, el profeta Jonás, y el hombre, sí, el que se lo comió una ballena, ¿verdad? Alguien dijo, no era ballena, era un pez. No puede ser ballena porque la ballena ya va llena, ya no le cabe más. Pero la Biblia dice que fue un pez, no sé si fue ballena, es el mamífero más grande pero en el mar. Pero la Biblia habla acerca de este hombre interesante, una vida interesante de Jonás, y todos nos podemos relacionar con Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás, cuando Dios le dio la orden de ir a predicar a la gran ciudad de Nínive, Jonás le dijo a Dios no. Huyó de Dios. Dice la escritura en el primer libro, en el primer capítulo del profeta Jonás, dice que huyó de Dios. Y no sé, le digo, todos nosotros nos podemos relacionar porque a un punto u otro, todos nosotros hemos corrido de Dios. Hemos huido de Dios. Es decir, todos nosotros sabemos qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Creo que toda persona sobre el planeta, Dios ha puesto un cierto sentido de entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y cuando viene una decisión que sabemos que es la correcta, optamos por hacer lo incorrecto. Todos nos podemos relacionar con Jonás. Le digo, a una distancia en nuestra vida, a un punto u otro, todos hemos hecho lo mismo que este hombre Jonás. Y es lo que hizo precisamente. Dios le había dicho, ve a Nínive, te tengo una orden. Era clara como el agua la orden. La voluntad de Dios para Jonás era clara, de ir a predicar a Nínive. Pero sin embargo le dice, en otras palabras le dice a Dios, ¿sabes qué? Bueno, Dios le había dicho, esta es una gran ciudad que predica contra ella porque su maldad ha llegado hasta mí. Y lo que me hace ver, vimos a través de estas 2 semanas pasadas, que cuando Dios, antes de ejercer un juicio, nos da una advertencia. Y es lo que estaba haciendo con la ciudad, porque Dios sabía que esta ciudad de Nínive era grande, era perversa a la misma vez. Y Jonás, en otras palabras, le dice a Dios, en eso estamos de acuerdo. La gente que vive ahí son perversos, son malos. Y también estoy de acuerdo, Dios, contigo en que creo a tus mandamientos. Y Jonás, en otras palabras, le está diciendo a Dios, creo a tus promesas, creo que todo lo que dices lo vas a hacer. En lo que no estoy de acuerdo, Dios, en otras palabras, esta es mi versión, le está diciendo Jonás a Dios, en lo que no estoy de acuerdo es hacer lo que me estás pidiendo. ¿A poco no nos relacionamos con él, con Jonás a veces? Sabemos lo que tenemos que hacer, sin embargo, decidimos no hacerlo. Y Dios le había dado esta orden a este profeta suyo, y no era un trabajo fácil. ¿Sabía usted que Dios no nos da a veces Dios no nos da trabajos fáciles? A veces, de vez en cuando, Dios nos pide hacer algo que no es fácil, algo que es difícil. Y ese es Dios. Muchas de las veces me he encontrado que Dios a veces me pide hacer algo que no me viene muy fácil. ¿A poco no? Usted puede testificar también a la misma vez de ello. Sin embargo, era definida la voluntad de Dios para Jonás, y Jonás decide no hacerlo. Y es lo que hemos estado viendo en cuanto a Jonás. Muchos de nosotros estamos igual con Dios, y le decimos a Dios, ¿sabes qué? No puedo, ¿verdad? No quiero hacer, mejor dicho, no es que no puedo, no quiero hacerlo. No sé, me recuerda, no sé ustedes, pero me recuerda a veces cuando estás un sábado por la mañana en tu casa desayunando con tus hijos, y es el día libre, el día de descanso del fin de semana, y discutes con tu esposa el asunto de qué es lo que va a suceder en el día.
planeas con tu esposa, ¿verdad? Y están tus hijos ahí, no sé a cuántos les ha pasado, pero dices, ¿sabes qué? En el desayuno dices, tenemos que lavar todas las sábanas de las camas, tenemos que barrer, tenemos que aspirar, tenemos que lavar los trastes. Empiezas a planear todo y luego empiezas a ver a tus hijos que empiezan a levantarse de la mesa y se van por otro lugar. ¿Les ha pasado o soy el único? Bueno, era lo que estaba sucediendo con Dios, con Jonás. Le dijo, ¿sabes qué? Pero lo que aprendió Jonás es de que él podía huir de Dios, pero no podía escaparse de Dios. Igual nuestros hijos, ¿verdad? Pueden huir del comedor o del desayunador, pero no pueden escaparse completamente. Vamos y los alcanzamos. Te toca lavar los trastes, te toca aspirar o algo, ¿verdad? Es lo que sucedió. Aprendió Jonás que Dios es un Dios que nos disciplina. Nos disciplina. ¿Sabe usted por qué Dios nos disciplina? No para regañarnos, sino para regresarnos a Él. Si ustedes de los que ponen mucho en el Face cosas o en el Twitter, pueden hacer un Twitter, ¿verdad? Dios no nos disciplina no para regañarnos, pero para regresarnos a Él. Es lo que hace Dios. Y es lo que hizo con Jonás. Desde el momento que Dios supo que Jonás no iba a hacer lo que le había pedido hacer a Jonás, empezó a trabajar y empezó a preparar un gran pez. Y empezó, usted sabe la historia, la vimos, si no puede leerla. Son 4 capítulos de este pequeñito libro en la Biblia. Está ahí en esas páginas donde a veces en la parte de la Biblia donde las páginas se pegan, porque no vamos muchas veces a esos libros, pero esos 4 capítulos y puedes ver la historia cómo Dios, Jonás empieza se arrepiente de lo que no había hecho y empieza a orar y a pedir perdón de Dios y Dios le perdona. Dios lo perdona y podemos ver esta historia muy interesante porque muy inspiracional, porque vemos a un hombre que nos asemilamos a él, que cuando Dios le da una orden, le dice a Dios que no, corre de Dios y usted sabe, se embarca a esta, bueno, Dios le había pedido ir a Nínive, pero en lugar de ir a Nínive se va a Tarsis, es decir, al lado completamente opuesto a lo que Dios le había pedido. Y este hombre vemos que como en el barco donde se embarca en el puerto de Jope para ir a Nínive, empieza una tempestad y es cuando los marineros le dicen, ¿verdad? Hey, levántate, estaba dormido él. Y a veces me hace pensar, cuando huimos de hacer la voluntad de Dios, no se confunda. A veces parece que todo está bien, hasta podemos dormir. Nunca dictes tu teología en cuanto a las circunstancias en las cuales estás pasando. Le digo porque de un lado a veces nosotros desobedecemos a Dios y vemos que nada sucede y seguimos haciendo lo mismo. De otro lado parece que estamos haciendo lo que Dios nos pide hacer y tenemos circunstancias adversas. En otras palabras, mi punto que quiero hacer nada más extra para todos ustedes es el hecho de que no veas que tu teología, no bases tu teología en base a las circunstancias en las cuales estás pasando. No podemos hacer eso. Pero ves a un Jonás que estaba huyendo de Dios y estaba dormido y los marineros ven esa tempestad que era inusual. Y estos marineros no eran nada ateos. En una tempestad así en el mar, en un barco que casi se rompía, todos empezaron a clamar a un Dios, no al verdadero Dios, pero a un Dios. Y vienen con Jonás y lo hallan durmiendo. Le dicen, levántate dormilón, clama a tu Dios, porque esta tempestad no es normal. Alguien hizo. Y Jonás empieza a conectar los puntos y dice, ¿sabes qué? Esto sucede porque corrí de hacer la voluntad de Dios. Tírenme al mar. Y usted sabe, cuando está en el mar lo traga el pez y hace esa oración de arrepentimiento y reconoce que solamente salvación viene de Dios. ¿Y qué crees? Dios le salva y ordena Dios al pez que arroje a Jonás en la playa. Y tienes una historia si la dejamos ahí, ¿cuántos saben ustedes que esa es una historia inspiracional? Y podríamos cerrar y decir, qué inspiracional historia escuchamos en la iglesia. Qué bueno. Pero ¿sabía usted que esa es nada más la mitad del libro de Jonás? Nada más son los primeros 2 capítulos. Y el día de hoy quiero tocar el tercero y el cuarto. No se preocupe, vamos a salir temprano, pero a tiempo. Pero esa nada más es la mitad. Todavía falta el resto de la historia.
Y el resto de la historia es para todos nosotros que a veces pensamos que, pues básicamente, a veces preguntamos, decimos, ¿qué? Batallamos con entender la voluntad de Dios para nuestra vida, y a veces cuando no llegamos a conectarnos con el Creador es cuando tenemos dificultad de ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, Dios, veo a través de la vida de Jonás, que tiene un plan perfecto para todos nosotros. De hecho, Jeremías 29:11 dice, porque Dios, yo sé los planes que tengo para ti, planes para hacerte un bien, para prosperarte. De hecho, cuando la Biblia habla en Juan 10:10, dice la segunda parte de ese verso, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, aunque Dios tiene un plan para nosotros, a veces huimos de ese plan, pero lo mejor es que podamos vivir caminando en el plan y en el propósito que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. Y era lo que veo en esta historia. Si la dejamos ahí con Jonás, bueno, un hombre que huyó, un hombre que se arrepintió y Dios le salvó. Perfecto. Vamos, conclusión, inspiracional historia. Sin embargo, le decía, no, hay algo más. Eso solamente es la mitad de la historia. Y el punto principal, a veces pensamos, cuando hablamos de Jonás, bueno, luego viene a nuestra mente el hombre que se le tragó el pez, o la ciudad entera que se arrepintió. Y a veces pensamos en esos términos del libro de Jonás. Sin embargo, hay algo primordial que podemos aprender todos nosotros acerca del libro de Jonás, que aún no lo hemos tocado y que lo voy a tocar en estos tercero y cuarto capítulo. Y es precisamente, habla de unas personas, no que se arrepiente y que regresa a Dios, no que huye de Dios y regresa a Dios, pero es una persona que no quiere correr con Dios. Un tipo de persona que está bien que Dios haga algo por mí, pero que no haga Dios algo a través de mí. Y aquí es donde a veces como pastor le voy a animar a que pueda escucharme y ver, porque incluyéndome yo, podamos venir a ponernos enfrente de un espejo, que a veces tenemos que hacer las preguntas más difíciles para nosotros. Porque este libro, le digo, no habla necesariamente de una vida que huye y que regresa, pero una vida que rechaza correr con Dios, una vida que rechaza hacer lo que Dios quiere hacer a través de esa vida. Habla de esa vida que, como muchos de nosotros podemos identificarnos, una persona que, ¿sabes qué? Que nos consideramos buenas personas. Habla a una de las personas que nos consideramos buenas personas, no le hacemos mal a nadie, vamos a la iglesia, pagamos nuestros diezmos, sabemos algunas de las letras de los cantos, leemos la Biblia, personas que nos consideramos buenas personas. Y eso es lo que va a hablar estos dos últimos capítulos. Personas que a veces nos consideramos, le digo, buenas personas, somos fieles a nuestro cónyuge, pagamos nuestros impuestos. Sin embargo, muchas de nosotros como cristianos buenos a veces rehusamos ser usados para que Dios haga algo a través de nosotros. Está bien cuando Dios hace algo en nosotros o por nosotros, pero cuando Dios nos pide hacer su voluntad y usarnos para hacer su voluntad a través de nosotros, empezamos a tener problemas, empezamos a decirle a Dios no, y empezamos a tener una actitud como la que tuvo Jonás. Y ahorita lo voy a ver. Si tiene una Biblia, quiero que la abra por favor en el capítulo 3 de este pequeñito libro de Jonás. Va a ser una tarde a lo mejor difícil para poder vernos en un espejo de la palabra de Dios, en la cual va a hablar a todos nosotros que nos consideramos buenas personas. Y si usted está aquí por la primera vez, si estás aquí por la primera vez y dices, ¿sabes qué? Quiero animarle, mejor dicho, quiero animarle a pensar, a lo mejor a gente, la cultura allá afuera, el mundo no creyente tiene una opinión muy fuerte acerca de personas que se consideran cristianas, buenas personas, porque a veces parece ser, y si usted está aquí y es uno de ellos, va a confirmar algo a través de la vida de Jonás, porque a veces parece ser que personas que son buenas se preocupan por ellos mismos, pero no se preocupan por el mundo alrededor. Personas que se consideran buenas por ellos mismos no se preocupan por personas que no son creyentes. Y es lo que vamos a ver en la vida de Jonás.
Y si, le digo, si usted está aquí, agarró un buen día, porque va a confirmar algunos pensamientos que a lo mejor han cruzado por su mente. Es lo que puedo ver. Hoy cerramos esta serie, le digo, y el tema más importante que puedo ver no es de que a Jonás se lo tragó el pez o que se arrepintió y Dios le salvó, aunque es parte de la historia, es algo muy importante, lo vimos en estas últimas 2 semanas, pero el punto principal de la historia, él le decía, es precisamente de un hombre que no quiso correr con Dios. Y hay una diferencia en huir de Dios o correr a Dios o correr con Dios. Eso es lo que voy a hablar esta tarde. Entonces, si tiene su Biblia en el capítulo 3, note usted el primer verso que dice en el capítulo 3, verso 1, la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo. Me encanta cuando la Biblia habla de segunda vez, porque tenemos un Dios que tiene segundas oportunidades. Y Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás y le está diciendo, ¿sabes qué? Va de nuez, porque la primera vez salió al revés. Bueno, no le dijo así, esa es mi versión, ¿verdad? Va de nuez porque la primera vez salió al revés, pero le está dando una oportunidad más. Y Jonás no la desaprovecha. Un día mi mamá, no sé si conocen lo que es el jocoqui, ¿verdad? Jocoqui, ¿sí? El jocoqui es esta dairy de la leche, ¿verdad? Pero que es frío y que pone salecita, bien rico. Me dijo mi mamá un día, una de sus expresiones de mamá decía, el que con leche se quema, hasta el jocoqui le sopla. Jonás se había quemado, había rehusado hacer la voluntad de Dios, pero Dios le da una segunda oportunidad y no la desaprovecha. Dice, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Siguiente, por favor, fíjese lo que le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Y era Nínive una gran ciudad en extremo de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y en su predicación decía, y usted puede leer lo que decía, no lo tengo aquí, pero básicamente tenemos a un hombre que va y habla a esta ciudad y como si fuera una ciudad tan grande como si fuera aquí el Metroplex. Más de 100,000 habitantes en esa ciudad nada más, pero es decir, aquí como el Metroplex, si caminamos podemos tardar 3 días en recorrer de punta a punta todo el Metroplex. Era inmensa la ciudad y Dios le dice que pregone, en 40 días Nínive será destruida. Ese era todo su mensaje. No había punto 1, punto 2, punto 3. Y a lo mejor era un mensaje hasta sin, como le llamamos a veces en el lenguaje cristianís, sin unción. Era un mensaje que a lo mejor Jonás, que lo puedo ver que inclusive aún dando ese mensaje no era muy emocionante. A veces queremos oír predicadores, ¿verdad? Que sean emocionantes, que me emocione. Está bien, creo que trato de hacer eso de vez en cuando aquí con ustedes, le decía, ¿verdad? A veces les gusta personas que les asuste, ¿verdad? Lo único que puedo hacer es decirles "boo", pero el punto es de que Jonás estaba dando un mensaje que no era muy largo. 40 días Nínive será destruida, era lo que decía. Y a veces pensamos y decimos, bueno, siendo un profeta Jonás, ¿sabía usted que un profeta nada más era enviado a gente que conocía a Dios, gente que tenía un respeto por la palabra de Dios? Pero Nínive no conocía a Dios, no tenía respeto por la palabra de Dios. Es más, Nínive eran odiados, los judíos eran odiados, Israel era odiado por los ninivitas. Eran sus contra enemigos. Y Jonás está proclamando y sin embargo va por la ciudad diciéndoles arrepiéntanse porque si no la ciudad va a ser destruida. Note usted lo que pasa en el verso siguiente, dice, todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno. Ayuno, si alguien no sabe, es abstenerse de comer, ¿ok? Ahora, dice, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. El cilicio era una costumbre en aquellos tiempos en los cuales ponían una ropa áspera para simbolizar, para expresar duelo, dolor, angustia. Okay. Que era raro, es medio raro eso, porque estás hablando de un pueblo que ni siquiera tenía respeto por Dios, ni siquiera tenía la ley de Dios como su punto de regulación.
Sin embargo, escuchan estos habitantes a lo que Jonás está proclamando y se vistieron de silicio. Note usted el verso 6, dice: cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de silicio, igual que sus habitantes, se sentó sobre ceniza. Y lo que sucede aquí es de que el rey llama a este ayuno nacional. Les dice: no coman, no beban ni agua, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni su ganado, ningún animal. Era un ayuno nacional. Y cuando puedes ver por qué es de que escucharon a Jonás y ni siquiera tenían respeto por Dios. A veces me pregunto, no sé si usted puede preguntarse por qué es que oyeron y accedieron a hacer esto. Bueno, hay algunos apuntes en historia que podemos ver acerca de que, por ejemplo, estas personas estaban siendo ya advertidas, estaban sus corazones siendo sacudidos porque Nínive, que era la capital de Asiria, estaba pasando por sus momentos más difíciles, más bajos. De hecho, sabían que a 100 millas se estaban juntando algunas de las tribus de Israel para atacarlos. En ese mismo tiempo, según la historia, se dice que habían experimentado 2 plagas ya los ninivitas. Pero también pudo haber sido porque en combinación con todo ello, se dice que en la historia ven que en Nínive en ese tiempo habían experimentado un eclipse de sol total. Ahora, si combinas todo esto y dices: wow, todo está pasando más aparte. Imagínate Jonás, que está en el vientre del pez y no quiero arruinar su lunch ahorita después de mi iglesia, pero lo vomita. Está en el vientre del pez, lo vomita el pez. Y viene Jonás, dice el verso que leímos en el capítulo 2, habla acerca de que en su oración hace referencia a Jonás que aún las algas marinas estaban enredadas en su cabeza. Imagínate a Jonás viniendo a predicar en Nínive y habiendo salido del vientre del pez. Todos los jugos del pez, yo creo que hasta lo dejó medio pelón. No sé, como pálido. ¿Te imaginas? Aparte del eclipse, aparte de todo lo que estaba sucediendo en Nínive, imagínate a un hombre que parece que ha venido que ha resucitado de la muerte. Un zombie. Me imagino Jonás: arrepiéntanse, arrepiéntanse porque la ciudad será destruida en 40 días. Oh, wow, parece una película de los zombies del apocalipsis, me imagino, ¿verdad? No sé. Pero una cosa que puedo ver es que aun si no fuera por todo eso, lo que sí puedo ver es que Dios empieza a tocar corazones. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. De hecho, Romanos 5:20 dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo creo que Dios empezó a trabajar en el corazón de los ninivitas para que pudieran acceder a esto. El rey le había dicho: no coman, no beban, ni ustedes, ni sus hijos, ni los animales. Note usted lo que dice en el verso siguiente. Dice: al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de silicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Verso 9, ¿quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Verso 10 dice: al ver Dios. Me encanta cuando Dios tiene ojos para cada uno de nosotros. Dice: al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. ¿No es hermoso? Una historia tan inspiracional. Y Dios les dice: vamos a arrepentirnos todos. Y Dios ve eso y perdona. Ahora, si la historia terminara aquí, le decía hace un momento, aún en este punto, si la historia terminara, ¿a poco no sería algo inspiracional? Un hombre que huye de Dios, regresa a Dios, se arrepiente, Dios le salva, va y proclama el mensaje de salvación a esta gran ciudad, y la ciudad entera se arrepiente de sus malos caminos. Final. Qué bonito sería. Qué historia tan inspiracional. Y sin embargo,
es aquí donde la historia toma un giro muy extraño. Es aquí donde quiero hablarles porque pudieran ellos, se arrepintieron. Todo está muy bonito, tocamos una música y alegre. Sin embargo, sigue la historia. Y es donde está el capítulo 4, verso 1. Si tiene una Biblia, ábrala por favor, porque aquí toma esta historia un giro muy diferente. Y tengo que decirles, aquí es donde empezamos a ver el espejo que le hablaba hace un momento, donde vamos a tener que hacernos y vernos difícilmente y hacer la pregunta difícil a todos nosotros que a veces nos consideramos buenas personas, creemos en los mandamientos, creemos en las promesas de Dios, creemos en lo que Dios puede hacer en nosotros, pero no necesariamente lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y es una historia, le digo, muy interesante. Note usted en el capítulo 1, verso 1, el verso 4 dice: pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó, se molestó. Wow, es medio extraño eso, ¿verdad? Pero parece que Jonás ve a Dios, que Dios hizo algo equivocado. Dios, te equivocaste. Nosotros somos los buenos, Dios. Ellos son los malvados, Dios. Hay una diferencia entre buena gente y una diferencia entre mala gente. Es mi versión de Jonás. Dios, hiciste algo equivocado. Somos nosotros tu pueblo, ellos no. ¿Por qué es que hiciste esto? Note usted, verso siguiente dice: entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Es un verso excelente para todos nosotros que estamos buscando la misericordia de Dios, que hemos fallado, que hemos huido, corrido de Dios. Es un excelente verso en el cual me inspira siempre que a veces me encuentro distraído de lo que Dios me está llevando a hacer, y llego a este verso y es de mucho consuelo para todos nosotros. No hay pecado, le digo, que Dios no pueda perdonar, y podemos venir a Él y decir: Dios, tú eres clemente y misericordioso, lento para irarte, grande en misericordia y verdad. Y es algo poderoso, es un buen verso. Funcionó en algún momento para Jonás, pero en esta ocasión no está funcionando así para él. No le está diciendo, no está reconociendo que hay otras personas que necesitan de la misma misericordia que él un día experimentó. Es más, que hace unas semanas había experimentado. Pero sin embargo, parece ser que no está muy contento con lo que está sucediendo. Y le está diciendo a Dios: Dios, esto es por lo cual yo te dije que no quería ir. Estaba bien si todo era para mi beneficio, pero cuando está involucrado el beneficio de alguien más, pero no el mío, entonces tengo un problema, Dios. Es lo que le está diciendo a Dios. Le está diciendo, en otras palabras, Dios, hiciste un error. Y note usted en el verso siguiente, por favor. Dice: yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Dices: ¿de veras? Yo creo que Dios diciéndole: ¿de veras, Jonás? Hace unas semanas estabas clamando a mí, pero ahora porque salvé a esta gran ciudad, ahora me estás diciendo que... Note usted la expresión de este hombre. Dice, le está rogando a Dios: quítame mejor la vida. Si va a ser beneficio para alguien más y no para mí, en otras palabras, mejor quítame la vida. Es lo que puedo ver que le está diciendo a Jonás al Señor. Esto es lo que podemos ver en este hombre. Interesantemente, note usted, no pierda de vista, ha estado en el vientre del pez, lo rescata Dios, va a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, no le cae el 20. Note usted lo que dice el siguiente verso, por favor. Dice: y el Señor le dijo: ¿te parece bien enojarte tanto? Jonás, apenas extendí mi misericordia a ti, apenas empecé, te
te di una segunda oportunidad, perdoné que no me escuchaste, pero estás ahorita, porque yo salvé esta ciudad, ahora te está pareciendo mal. ¿Está bien para ti enojarte demasiado, Jonás? Es algo que me extraño. Pero note usted, no pierda de vista una persona que a veces pudiera ser buena persona, que todo está bien, y mientras todo está bien, él está bien. Cuando Dios está haciendo lo que esta persona quiere que Dios haga, todo está bien. Pero cuando Dios hace algo diferente, entonces empieza a tener un problema. Note usted el siguiente verso. Es entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad. Allí se hizo una enramada y se sentó bajo su sombra, esperando a ver lo que sucedería en la ciudad. Yo creo que está tan enojado, queriendo morir, y Jonás va a una parte de la ciudad, como describe nuestro verso, pone ahí unos palos más que nada para tratar. Usted no sabe de esas áreas en aquella región tan áridas, tan calurosas, que a ver qué hago para cubrirme del sol, y hace esta enramada. Y lo que hace Jonás es que aunque está molesto, todavía tiene la esperanza de que el arrepentimiento de la ciudad a lo mejor no era real. Tenía a lo mejor su esperanza de que decir, ¿sabes qué? Voy a ver qué sucede con la ciudad, porque no creo que a lo mejor fue un verdadero arrepentimiento. ¿Ha oído esas expresiones? A veces nos desafían. A ver, es un verdadero arrepentimiento. ¿Sabe lo único que sé? Cuando una persona tiene un corazón arrepentido, Dios ve el corazón. No necesito decir verdadero o requete contra verdadero. ¿Es verdadero o no es verdadero? Simple. Y Jonás tenía la esperanza de que no fuera, que no haya sido cierto eso. Note usted el siguiente, por favor. Dice, Dios el Señor preparó una enredadera. Es una planta, una plantita, dice, para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre la cabeza y le quitara el malestar. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera. Gracias Dios, gracias. No, mis palitos que puse no me cubren tanto, pero gracias Dios, porque pusiste esta ramita, esta hierbita, para que me diera más sombra y me refrescara. Qué padre, qué bueno. Dice, pero al día siguiente, al llegar el alba, Dios dispuso que un gusano dañara la enredadera y esta se marchitó. Note usted tres cosas que Dios ha formado y le ha provisto a Jonás para darle una lección. La lección es de que proveyó un gran pez para que le salvara su vida. Y no solamente eso, pero Dios le proveyó una enredadera para que le cubriera del sol, para que estuviera cómodo. Pero también Dios preparó un gusano para enseñarle a Jonás. Si las dos primeras le enseñaba a Jonás que Dios tenía cuidado de él, la tercera, el gusano, fue para enseñarle a Jonás que no siempre la vida va a ser para la comunidad de Jonás. ¿Se ha encontrado en alguna situación así? ¿Has visto de personas en las cuales cuando todo va bien, cuando Dios está haciendo lo que quiere que Dios haga, están bien, pero el momento que Dios no hace lo que ellos quieren, tienen un problema? Y no solamente te dicen, ¿sabes qué? Esto no va funcionando como yo quiero. Entonces hasta lo vemos en ministerio. Gente viene y nos dice, no estás haciendo lo que quiero que hagas. En otras palabras, dejo de servir. Y no solamente eso, dejo de asistir a tu iglesia. Wow, ok. ¿Sabía usted que nuestro pastor Rob Johnson es nuestro pastor ejecutivo en todo Med? ¿Sabía usted que él como un catcher, cacha todo lo que a lo mejor viene a nuestro pastor general Bill Ramsey? Y él ha tenido oportunidad de ver personas en su oficina que vienen y le dicen, note usted, verdadera historia. Y le dicen, Rob, creo que este asunto de la palabra que siempre dicen en la iglesia de conectar gente con Dios y uno a otro, estamos sobreusándola. ¿Puedes creer? Esa es nuestra misión como iglesia, conectar gente con Dios y conectarnos unos con otros. Y vino una persona y le dice, tengo problema con eso, creo que están hablando de más de eso.
¿Sabe usted que alguien más vino y le dijo a Rob, le dijo, ¿sabes qué, Rob? No estoy de acuerdo con que creo que estamos evangelizando, creo que es bueno, pero creo que estamos evangelizando de más. Puede reírse, está en la iglesia, pero mi punto es, gente viene personalmente, una persona, no personalmente, pero siendo del staff de otra iglesia, una persona llamó y dijo, ¿ustedes son de los que cantan desde la pared? ¿Cómo que cantan? Hacía referencia a que si ponemos la letra de los cantos en la pared, con el proyector. Evidentemente eso no era algo que a esa persona le agradara y por eso no quiso venir a la iglesia. Mi punto es de que cuando todo va bien, cuando todo va sonando como a mi beneficio, para mi bienestar, entonces estoy bien con Dios. Si no, entonces no estoy bien con Dios. No voy a hacer lo que Dios quiere. Y es lo que estaba sucediendo con Jonás. Note usted, quiero avanzar. Dice, entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas? ¿Tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera? Y él respondió, es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. Tienes a esta persona, a este hombre que es tremendo. Tengo algo más, ¿verdad? Por favor, adelante. Dice, y el Señor le dijo, tú sientes lástima por la enredadera, por la cual no trabajaste y a la cual no hiciste crecer. Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. Adelante, por favor. Y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su izquierda, y donde hay muchos animales. ¿Sabe usted que ese es el final del libro de Jonás? Es el único libro en la Biblia en el cual termina Dios haciendo una pregunta. Fin. Se acabó. Punto. Final de la historia. Ahora, como decimos, como leemos en las películas en inglés, the end. ¿Cómo que termina el libro así? No hay un piano, no hay un canto al final, no, alguien no sale y no hay una música al menos para hacernos sentir bonito. A veces, ¿verdad? En la iglesia estamos acostumbrados a que al final hay un canto bonito, y no es que es malo, es bueno, lo tratamos de hacer de vez en cuando, pero, damas y caballeros, a veces la vida no es simplemente que yo sienta bonito. La vida no significa nada más de que todo vaya a mi beneficio, pero a veces la vida es en ver por las otras personas. Eso es lo que la vida es lo que Dios le estaba enseñando a Jonás. Le digo, esta historia puedo ver, es el fin de la historia, y sin embargo me enseña que no se trata de una vida que huye de Dios. El libro no trata de una vida que regresa a Dios. La vida trata, o este libro trata de una vida que está dispuesta a correr con Dios. De que cuando las cosas van bien para mi beneficio, qué bueno, gloria a Dios, Dios tiene ojos para nosotros, pero también Dios quiere hacer algo, no solamente en ti, pero a través de ti. Eso es lo que a veces perdemos de vista, y le digo, a veces tristemente personas siguen vagando, siguen migrando de una iglesia a otra iglesia porque no están encontrando lo que ellos quisieran. Y aquí hay algo que podemos tomar. Quiero empezar a encaminarme a cerrar en estos minutos, pero hay algo muy grande que podemos llevarnos, y es acerca de una palabra que es rendición. Rendición. Tiene en sus notas un verso que es el de Mateo 16:24, cuando Jesús dijo a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y rendición significa humildad. Rendición significa entender que la vida no solamente se trata de lo que yo quiero. Es algo que una lección le decía, vernos en el espejo y ver la realidad, y lo difícil es que vida no nada más se trata de mi beneficio. Se trata de poder alcanzar a otros. Que cuando Dios quiere bendecir a otros, necesitamos hacer equipo con Dios y poder hacer lo que Dios nos pide hacer. Y antes de que les dé la tarea en estos 2 minutos, están aquí algunos estudiantes y me escucharon bien, va a haber tarea para todos nosotros, ¿ok? Pero antes de eso, nada más déjenme decirles algo importante. La razón de que de esta iglesia
que estamos aquí, la razón de que esta iglesia está haciendo una diferencia en nuestra comunidad es por personas como usted y como yo, que podemos permitirle a Dios que haga algo a través de nosotros. 45,000 personas en este Thanksgiving, en este Día de Acción de Gracias, a través de el ministerio de esta iglesia. 4,500 personas, 4,500 personas tuvieron la oportunidad de tener una cena de acción de gracias. Por personas, déjame decirte, llena mi corazón cuando me reporta a veces a Abby y me dice, ¿sabes qué? Mi iglesia proveyó tantas bolsas de despensa. Es algo hermoso. Porque esta iglesia estamos haciendo una diferencia porque hay personas, hay corazones que tienen el deseo de dejar a Dios hacer algo a través de ustedes. ¿Sabía usted que ya tenemos, creo son como 5,000, 3,000 niños, 3,000 niños que van a tener la alegría de abrir un regalo de Navidad? Que tenemos ya registrados en todo el plantel aquí en MET, de personas que hacen posible dejar a Dios obrar a través de ellos. Y eso es algo muy importante. Y si le decía, si usted es primera vez que estás con nosotros, ese es el corazón lo cual nos mueve a todos nosotros aquí como iglesia. Y desde el entrar, espero que lo haya visto, que estamos con un corazón de dejar a Dios obrar, no solamente en nosotros, pero a través de nosotros. Y eso es lo que quiero más que nada resaltar. Y esta tarea que les quiero dejar, voy a cerrar ya, pero es mi segunda vez que digo que voy a cerrar, ya voy a cerrar. Pero aquí está la tarea, ¿ok? Más que nada, quiero animarles a pensar conmigo de que hay mucho más que podemos hacer. No hemos terminado, hay mucho más que se puede hacer para poder bendecir a alguien más, poder dejar que Dios obre a través de nosotros. Y hay un libro que escribió una persona acerca de hábitos, ¿ok? Charles Darwin escribió un libro que se llama El Poder del Hábito. ¿Sabía usted que para poder desarrollar un hábito hay estos indicadores? Cuando personas son nerviosas, hay un indicador de decir que son nerviosas, porque aunque no lo ves, lo reflejan en comer muchas galletas y helado. Y ese es un indicador. Dice, estás comiendo demasiadas galletas, estás comiendo demasiado helado. Aquí hay un indicador de que estás nervioso. Y el indicador para dejar eso es cuando pones tu ropa y ya no te queda. Ese es un indicador para dejar de comer galletas y dejar de comer nieve, ¿verdad? Les digo, hay mucho que podemos hacer, pero a veces no tenemos indicadores para poder seguir haciendo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Aquí están 3 y que le he nombrado los 3 nos, ¿ok? Los 3 no. Entonces, número 1, para que usted pueda dejarle saber a alguien, invitarle a alguien a la iglesia, invitarle a alguien en estos servicios que vamos a tener de servicio de Navidad. Aquí el primer no es cuando estés en tu conversación con una persona, con un familiar, con un amigo en el trabajo, y en la conversación descubras que ellos no van a la iglesia de nadie. Ese es un indicador. Hey, ¿sabes qué? Te invito a mi iglesia. Entonces, ese es un indicador que les estoy dando, facilitando para que digas, ¿sabes qué? Quiero, no sé cómo, ¿va? ¿Qué me indica? ¿Cómo les puedo invitar? Pues cuando en la conversación descubres que no van a la iglesia de nadie, te invito a mi iglesia. Vamos a tener un servicio de Navidad el día 24 a las 4 de la tarde, va a estar excelente. Entonces, eso es un indicador. El otro indicador es cuando en la conversación dices, no están preparados para algo. Cuando te dicen, están en la conversación con el compañero de trabajo, el familiar, en el béisbol con tus hijos, en el soccer con tus hijos, y estás platicando y dices, ¿sabes qué? Me sucedió esto y no estaba preparado para esto. Eso nos pasa a todos los que tenemos nuestros bebés por primera vez, ¿verdad? El primer bebé que viene, y viene el bebé, y me acuerdo de mi hijo cuando me lo dieron. Mis hombros hasta estaban tiesos así, porque no lo quería, estaba tan frágil. Y a la enfermera, haz de cuenta que le quería decir, bueno, pues qué bien, ya lo tuvo Abby, gracias Steven, ahí lo cuidan bien, ¿ok?
en la incubadora, lo veo que lo cuidan muy bien, pues no, este es de usted. No, pero yo no sé, no soy el profesional, ustedes son los profesionales, ustedes son del hospital, téngalo ahí. Pero a veces dicen, no estoy preparado porque ahora cómo lo voy a educar, y te llega como una piedra, ¿verdad? Voy a proveer, no solamente económicamente ni en alimento, pero ¿qué le voy a proveer en cuanto a valores? ¿Sabes qué? Si personas te dicen, no estaba preparado para esto, vamos a decir un ejemplo, mis hijos ahorita me sacan de quicio, hey, tráelos. Ahí tenemos personas que tienen un corazón para con ternura compartirles de la palabra de Dios. Aquí está la tercera, cuando te digan, algo no va bien en mi vida, algo no va bien. Entonces ahí es un indicador que les puedes decir, ¿sabes qué? Te invito a mi iglesia. Damas y caballeros, la historia de Jonás es más que huir y regresar a Dios. Es poder correr con Dios. No solamente dejar que Dios haga algo en nosotros, pero que Dios haga algo a través de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, te amo, te bendigo, te amamos, te glorificamos esta tarde, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque qué importante es darnos cuenta enfrente del espejo. Y Señor, a lo mejor podemos hacer que resuene esta pregunta que tú haces. Es difícil hacia nosotros. Señor, a veces todo va bien con nosotros, pero a veces cuando algo no va bien, optamos por huir, optamos por correr. Pero Señor, queremos ser personas que tú estás haciendo algo con nosotros, pero también a través de nosotros. Perdona, Señor, cualquier aspecto en el cual a lo mejor no hemos dispuesto a que tú hagas algo a través de nosotros. Señor, te rendimos nuestra vida y te damos gracias, Señor, porque la oportunidad que tenemos de formar y hacer parte de equipo contigo para obrar y alcanzar, igual que en esa ciudad de Nínive, Señor, en esta ciudad, en nuestra comunidad, Señor, cuánta gente necesita oír que eres un Dios clemente y perdonador, lento para airarte, pero grande en misericordia y verdad. Señor, si hay alguien aquí que por primera vez o que nunca ha dado el paso de recibirte como Señor y Salvador, te pido que le des la fuerza para hacer una oración como esta. Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Ven y sé el Señor de mi corazón. Creo que moriste en la cruz y creo que resucitaste al tercer día de entre los muertos. En Cristo Jesús. Amén.